juntos en armonía, porque dice que ahí envías tú la bendición, Señor, y hoy la bendición está sobre nosotros. Porque estamos juntos adorando tu nombre, juntos expectantes, Señor, lo que tú quieres hablarnos en este día, Padre. Por eso en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por la vida, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por habernos rescatado, gracias, Señor, por tantas cosas. Señor, creo que si cada hermano pudiera hablar lo que tú has hecho en su vida, Señor, tantas cosas que tendríamos para agradecerte. Y hoy es un día de celebración, hoy es un día de darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho desde el día que nos escogiste, desde el día que nos llamaste, desde el día que te dijimos, heme aquí, Señor, desde el día que te aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, desde el día que nos tomaste y nos hiciste tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por tu misericordia. Gracias por poder, Señor, cada día acercarnos a ti, Padre. En esta mañana, Señor, queremos no solo darte gracias, sino ponerte delante de ti una petición, Padre, que tú obres, que tú ministres, Señor. Te pido por la vida de Mari, Señor, esta hermana que, Señor, está en el hospital hace más de una semana, Señor amado. Pero oramos por ella para que ahí en donde ella se encuentre, ella pueda sentir tu amor, pueda sentir tu mano poderosa sobre su vida y tú traigas sanidad sobre ella completamente, sobre todo su cuerpo, Padre. Señor, bendícela en esta hora, Padre. La ponemos delante de ti para que tu unción, tu poder, Señor, tu Espíritu Santo la ministre ahí donde ella está, Padre. Y que tu gracia y tu favor estén sobre ella. Que ella reciba de ti en esta hora, Señor. Que ella reciba de tu amor, que ella reciba de tu poder sanador en esta hora. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias y a ti sea la gloria. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Me gustaría compartir con ustedes en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, el versículo 5 al 17. Colosenses, capítulo 3, el versículo 5 al 17. Y el título de este pasaje dice la vida antigua y la nueva. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Me cuenta de que te ya te acabo acá. Es interesante, hermanos, porque mientras leía este capítulo,
pensaba el cuidado de un apóstol sobre la vida de la iglesia. Es el apóstol Pablo que, aunque no puede estar presente con los hermanos, hace esta carta haciendo algunas exhortaciones. Y saben que cuando uno mira los pasajes, los capítulos anteriores, me gusta porque él hace o resalta algunas características de la iglesia de Colosas. Y dice en el capítulo 1, si usted ve el versículo 4 al 5, dice que los hermanos, dice, habiendo oído de vuestra fe, era Pablo que lo escuchaba de los hermanos. Imagínense qué hermoso cuando gente que no nos conoce o gente que nos ama, gente que, o otros lugares que saben de que hay una iglesia en un lugar y escuchan, ¿no?, del buen testimonio de los hermanos. Y Pablo, a pesar de que no estaba presente porque estaba impedido, asimismo igual él les manda esta carta y él dice, habiendo oído de vuestra fe, reconocía la característica de esta iglesia, que era una iglesia de fe. Dice, era una iglesia que estaba cimentada en Cristo Jesús. Dice, que tenían el amor entrañable entre hermanos, tenían cuidado uno de los otros, que perseveraban en la esperanza, que tenían, dice, que daban fruto, dice, y que crecían día a día, porque lo que la palabra, ellos escuchaban de la palabra, ellos la atesoraban, y por eso crecían, por eso llevaban fruto. A veces uno como cristiano, a veces dice, bueno, pero ¿cuándo voy a dar fruto para el Señor? Déjenme decirle que si usted mantiene estas características que la iglesia de Colosas mantenía, usted va a dar fruto para el Señor. A veces hay gente que da mucho fruto para el Señor porque uno cataloga el fruto solo trayendo almas a la casa del Señor. El fruto es traer almas al redil, pero también es cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, damos testimonio de que Cristo vive en nuestra vida. Yo digo, el mayor fruto que podemos dar es dar testimonio a la gente del mundo, a nuestros familiares, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos, de que Cristo vive en nosotros, de que Él es una realidad en nosotros. Ese es el mayor fruto, es el que tendríamos que tener como prioridad, porque el predicarle a otros, hay tanta gente que predica de palabra, pero no de hecho, como nos exhorta el apóstol Pablo. Por eso es interesante que nosotros miremos un poquito la iglesia de Colosas. Dice que tenían fe, que tenían amor, que permanecían en la esperanza, que daban fruto, y cuando guardamos todas esas cosas, cuando damos frutos, ¿qué pasa? Sin duda que vamos a crecer. No solo crecer en número, sino que crecer en medida de la estatura que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso me parecía interesante cómo la iglesia de Colosas trataba de mantenerse en estas cosas que el apóstol Pablo, lo que le habían predicado, ellos habían entendido. Dice que de Epafras ellos habían escuchado el Evangelio, la habían atesorado. Un gran siervo del Señor, dice el apóstol Pablo. Usted esto lo puede leer en el capítulo 1 y se puede deleitar en el capítulo 2 hasta llegar hasta este capítulo. Pero también hay ciertos cuidados, por eso decía el cuidado de un apóstol, porque hay ciertos peligros. Dice que habían ciertos peligros que querían otra vez volver a atrapar a la iglesia, volver a atrapar a los cristianos, y eran filosofías, huecas sutilezas, dice, cosas que no convienen, porque son, dice, cosas de hombre, que no tienen nada que ver con Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo le dice, bueno, ¿recuerdan cómo era antes su vida? Por eso trae a memoria el viejo hombre. Y hace una descripción de lo que era el viejo hombre. Y es lo que acabamos de leer, ¿no? Dice fornicación, impureza, dice pasiones desordenadas, dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas eran lo que gobernaban antes nuestras vidas. Pero lo que el apóstol Pablo dice es: tengan cuidado de no volver otra vez a los viejos rudimentos. Uno dice, bueno, pero yo ya pasé esto. Uno dice, la escritura nos enseña que mire que el que esté firme no caiga. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de no volvernos, yo pienso es no volver a despertar el viejo hombre y la vieja mujer a nosotros. ¿Y cómo se despierta el viejo hombre y la vieja mujer? Cuando nosotros vamos dejando las cosas de Dios. Vamos dejando de orar, de leer su palabra,
de congregarnos y nos vamos alejando, nos vamos aislando en nuestro mundo, el mundo que nosotros nos creamos. No tiene nada que ver con la burbuja, ¿no?, que nos enseñan de cuidarnos por el tema de la pandemia. Es algo espiritual que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, que tengan cuidado de no volver a caer en la vieja criatura, en el viejo hombre. Y es una exhortación que también me parecía interesante que hoy el Señor también nos hace a memoria a nosotros en este tiempo en que vivimos, donde pasan tantas cosas, todos los días hay un mundo que va cambiando rápidamente, que nosotros recordemos de dónde Dios nos sacó. ¿Cuál era nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer? Cada uno es diferente al otro, pero hay algo que nos caracterizaba a todos, y era que caminábamos de espalda a Dios, que estábamos en nuestros pecados, como dice la palabra del Señor, algunos andaban en sus propios delitos. Pero una vez que conocimos al Señor, una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, ¿el Señor qué hizo? El Señor nos perdonó. Por eso me parece interesante todo lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, que mantengan este cuidado, que mantengan su vida espiritual donde el Señor las quiere, ¿no? Que se guarden de todas estas cosas, que se guarden de pensamientos humanos, que se guarden de filosofías, de cosas sutilmente que se van entrando en nuestro corazón, a nuestra mente, y se van apoderando de nosotros. Lo único que se tiene que apoderar de nuestra mente y de nuestro corazón es la palabra de Dios, porque es la que nos va a guiar por el camino de rectitud. Dice la palabra de Dios que el único camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Es Jesucristo. No hay otro. Por más que se puedan presentar muchas cosas en esta humanidad, el único camino que nos enseña la palabra es el Señor Jesucristo. El único camino que nos lleva al Padre. Es a través de Jesucristo que nosotros pudimos ser redimidos, ser reconciliados con Dios. No hubo otro camino. La entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue la que nos reconcilió con el Padre. Porque dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando llegamos al camino del Señor, cuando le aceptamos en nuestro corazón, ahí fuimos redimidos por Él. Y encontramos en Él salvación, encontramos en Él vida eterna, encontramos en Él tantas cosas. Hay gente que dice, yo encontré en el Señor todo el amor que tal vez no pude encontrar en mis padres, en tantas personas que tal vez uno tenía la confianza de que le iban a amar y no lo pudo encontrar. Hay gente que decía, nadie creía en mí, pero el Señor Jesús, cuando llegué al camino del Señor, el Señor creyó en mí. Y por eso soy una nueva criatura, por eso tengo tanto para agradecer. Infinitas cosas que uno podría, si yo le tomara el testimonio a usted, tantas cosas que, como decían esta mañana en la oración, tantas cosas que tendríamos que agradecerle al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, haced morir lo terrenal en vosotros. Cuidado, iglesia de Colosas, le decía. No vayan a resurgir al hombre viejo, al hombre interior del pasado. Y la única forma es muriendo a lo terrenal, muriendo a todas estas cosas que decía, ¿no? Lo que es la idolatría, los malos deseos. Entonces uno tiene que cuidarse de todas estas cosas. Tiene que guardar su corazón, guardar su vida y vivir realmente de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Pero también me gusta porque no solo habla de acciones, ¿no? Porque a veces uno cuando ve los primeros versículos del capítulo 3 son acciones que el hombre hace. Pero en una parte, ¿no? Dice, pero también les dice que dejen la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, ¿no? Es una ofensa a Dios o a las cosas sagradas de Dios, eso es la blasfemia. Y uno pensaba, decir, bueno, Señor, tú nos estás diciendo que no volvamos a las viejas acciones, a lo que antes practicábamos. Cuando uno está en Cristo tiene que tener cuidado también de que las emociones no nos gobiernen. A veces uno se puede enojar, se puede airar, pero dice la Escritura, nos enseña que cuidado, que airaos, pero no pequéis. Cuando una persona tiene resentimiento contra otra, cuando guarda su enojo por varios días, guarda rencor y va echando raíces en su corazón, que es muy difícil.
El enojo, cuando es momentáneo, uno dice, bueno, me enojé con esta persona, pero bueno, Señor, yo lo perdono y ya está, quedó en el pasado. Pero cuando uno va acumulando ese enojo y va alimentándolo, va echando raíces de amargura en su corazón y es difícil de arrancar, porque cuando uno quiere, es como cuando uno planta un árbol y ese árbol tiene muchos años y cuando quiere desplantarlo, quiere arrancarlo, parece que cuando sus raíces son tan fuertes que cuando uno lo arranca es que parece un cráter, ¿no? Ustedes han visto árboles así que uno lo ve y parece que no tenían raíces tan profundas, pero cuando uno lo arranca queda tremendo pozo y uno tiene que volverlo o planta algo nuevo o tiene que restaurar ese lugar porque no se puede caminar, porque uno se cae. A veces también en el corazón uno puede hacer esto con las emociones. Puede guardar tanto enojo, puede guardar tanta ira, que no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos dañando. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosas, tengan cuidado con las acciones, pero también con lo que sienten. No se dejen llevar por el enojo, no se dejen llevar por la ira. No vayan a pecar blasfemando de las cosas de Dios. Guárdense. Y también les dice que no se mientan los unos a los otros. A veces uno dice, bueno, es una mentirita. No hay mentiritas. O uno miente o no miente. No hay mentiritas blancas como nos enseñan desde pequeños. Mentiritas blancas, mentiritas piadosas. No hay. O uno miente o no miente. Y nosotros tenemos que, como cristianos, como hijos de Dios, es la exhortación que el apóstol Pablo le hacía a la iglesia de Colosas, que tratemos de ser transparentes con nosotros mismos. Que si eso de mentir nos vuelve a tomar, quiere decir que estamos despertando al viejo hombre o a la vieja mujer, al hombre antiguo. Entonces, si uno cae en estas cosas, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que caminar de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ¿no? Y no conforme a rudimentos o tradiciones humanas, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. No todo lo que el mundo nos presenta es bueno. A lo bueno está bien, pero lo que es malo uno tiene que desecharlo. Y no tenemos que dejarnos llevar por sutilezas del mundo, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en esta mañana el Señor nos está instando es que tengamos cuidado con nuestras acciones, pero también tengamos cuidado con nuestras emociones. Porque si nos dejamos llevar por estas cosas, sin duda que vamos a ir cayendo un poquito un día, otro poquito otro, y cuando queremos estamos otra vez esclavos del pecado, de lo que antes hacíamos. Pero me gusta porque siempre la palabra de Dios nos trae esperanza, ¿no? Dice, cuando le decía, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, y esta es la palabra de esperanza, dice, y revestidos del nuevo. Es una exhortación que el Señor nos hace. Hoy tenemos la oportunidad, si estábamos aflojándonos, si estábamos tal vez volviendo a revivir el viejo hombre o la vieja mujer, hoy el Señor nos trae una esperanza de que tenemos que volver a revestirnos, a cambiarnos las vestiduras, a buscar otra vez al Señor. Uno dice, bueno, siempre somos reiterativos en decir, bueno, lea la palabra, ore, busque del Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque es lo que nos alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. Es cuando conocemos al Señor en más intimidad. No podemos hablar de algo que no conocemos, pero cuando usted vive la palabra de Dios en su vida, uno está siendo transformado, está siendo cambiado. Y dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Recuerde esto, usted y yo somos creados según la imagen de Dios. Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos rescató de donde estábamos. Él es el que nos trajo vida, una vida abundante. Hay gente que dice, yo no tengo esa vida abundante, pues todavía tienes que cambiar cosas de tu pasado para poder vivir una vida abundante. Cuando uno experimenta la vida abundante en el Señor, por más dificultad que haya, por más problemas que haya, uno está contento, uno está gozoso porque está confiando en Dios. Como dice más adelante esta misma escritura, nos sentimos completos.
En el capítulo 2, en el versículo 9, dice que nos sentimos completos en Él. Y nadie que puede sentirse completo si no tiene de qué sentirse completo. Pero cuando la presencia de Dios nos ministra, cuando es el Espíritu Santo el que nos despierta a orar, cuando es el Espíritu Santo el que nos dice tenés que leer la palabra, tenés que orar por esto, tenés que hacer esto, pues nos sentimos completos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Es como que se enciende esa pasión en nosotros, ese fuego comienza otra vez a estar activo en nosotros. Pero cuando no revivimos, no nos revestimos del nuevo hombre, de la nueva mujer, es imposible que podamos decir, bueno, yo puedo vencer esto, no quiero despertar esto, pero a veces cuando nos sentimos atacados por alguien o interpelados por alguien, parece que el enojo, parece que la ira vuelven a resurgir. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, tengan cuidado de estas cosas. Tengan cuidado, no se dejen llevar por estas cosas. Recuerden que ustedes están cimentados, tienen una fe, tienen una esperanza, están llenos de amor, dan fruto para el Señor y están creciendo. Pero son cosas que son peligros que se pueden dar todos los días en nuestra vida. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Qué es lo que me puede hacer caer? ¿Qué es lo que me puede hacer apartar del Señor? Cada uno sabe lo que lo puede hacer apartar del Señor. Y son esas áreas que tenemos que cuidarnos. Son esas emociones que tenemos que poner en las manos del Señor. Y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El Señor murió por toda la humanidad. El Señor murió por toda la humanidad, no para unos pocos, sino que el Señor murió por todos. Y eso es lo que nos tiene que llenar, decir, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, tú moriste por mi vida. Y no importa lo que la gente pueda decirme, yo soy un apartado de Dios, soy un hijo de Dios. Y me hace acordar porque dice vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? ¿Cómo es un hijo de Dios? Con vestiduras limpias y sin mancha. Y acá también dice santos y amados. Somos santos por Él y somos amados por Él. Así que usted esta mañana es santo para Dios y un amado de Dios. Tenga estas dos cosas presentes. Usted es un santo de Dios y un amado por Dios. Y tiene que tenerlo presente todos los días de su vida. Dice, de entrañable misericordia. Tiene que primar en usted la misericordia de Dios. Por eso cuando alguien pueda hablar de usted, ¿usted qué tiene que tener? Misericordia. Entonces tenemos que tener esa paciencia, caminar de acuerdo a como la palabra de Dios nos dice, con mansedumbre, con paciencia. Y me gusta porque dice, soportándoos unos a otros. Wow, eso a veces nos cuesta, ¿no? Cuando tenemos algún altercado entre nosotros, decir, pero tengo que soportar, el hermano no vive en Cristo, el hermano no sabe las cosas de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que soportarnos unos a otros, porque somos seres humanos, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Tratamos de agradar a Dios, tratamos de caminar en este camino de santidad, tratamos de amarnos unos a los otros, pero a veces cuando alguien parece que reiterativamente cae en el mismo error, uno dice, wow, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que soportarnos unos a otros. Dice, y todavía nos sigue pidiendo la palabra de Dios, como el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Colosas estas cosas que ya les había enseñado. Y nosotros también ya hemos sido enseñados en estas cosas. Pero por algo el Señor quiere que las recordemos. Porque todos los días somos tentados a perder nuestra salvación, a perder nuestra actitud delante del Señor. Dice, perdonándoos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro. Y si yo digo, muchos pueden tener queja uno contra el otro. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que se perdonen. Y si uno va a la palabra que dice cuántas veces tenemos que perdonar, el pastor le decía ayer a alguien, ¿no? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Son muchas veces en el día que tenemos que perdonar a las personas.
Pero lo que la palabra nos enseña es, acá está hablando de la convivencia entre hermanos, la convivencia entre la iglesia. Cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que conducirnos, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó. Y el Señor nos perdonó a todos. Nos perdonó de todos nuestros pecados. Y si uno solo piensa en eso, pues uno dice, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? Si el Señor me perdonó a mí primero. Y esa capacidad solo viene del Espíritu Santo, ese deseo de perdonar solo viene del Señor. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, dice que es el vínculo perfecto. El amor, que es el vínculo perfecto, echa fuera el temor. Nos quita todo temor de lo que nos pueda pasar, de lo que nos puedan suceder. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis asimismo llamados, en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos solo un solo cuerpo. Que tenemos dentro del cuerpo muchas funciones. Todos somos miembros. Tenemos muchos miembros, pero somos solo un cuerpo. Y eso no tenemos que olvidarnos. Usted y yo pertenecemos a un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que nos llamó, Él es el que nos tomó, Él es el que nos rescató. Es el que trajo esperanza, el que trajo luz, el que nos quitó de las tinieblas, dice, a esta luz admirable. Por eso la palabra del apóstol Pablo tenía tanto cuidado de que por pequeñas cosas que el mundo pudiera contaminar a la iglesia, por filosofías, por pensamientos que no convenían, que cuidaran las acciones, que cuidaran las emociones, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenía que moverse de otra forma. Usted y yo nos tenemos que mover de otra forma a lo que el mundo se mueve, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos tiene que dirigir. Es la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y dice, llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Dejemos la queja de lado. Que en nuestros corazones no prime la queja, sino que prime el ser agradecido, como en esta mañana comenzamos a orar. Tengo mucho para agradecerle a Dios. Hay tantas cosas por las que agradecer a Dios. Y ser agradecido a Dios no quiere decir porque Dios me ha dado todo. Aún por las cosas que Dios no me ha dado, uno tiene que ser agradecido. Porque el Señor sabe los por qué no nos da esas cosas. Aún por las personas que han sido apartadas de nosotros, tal vez porque las perdimos en el camino, tal vez porque murieron, partieron de este mundo y fueron arrancados de nuestra vida. Y nos ocasionó dolor y bueno, decimos, Señor, pero ¿por qué? No entendemos. Pero no lo entendemos ahora, pero un día estaremos delante de la presencia de Dios y entenderemos todas las cosas. Tenemos que tener cuidado de nuestra salvación, tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Tenemos que guardar, atesorar la palabra a nosotros, para que la palabra sea realmente la que nos guíe, la que nos guarde, la que nos sostenga en todo tiempo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar la palabra de Dios en nuestra vida? Abundante. Algo que fluya. Que no tengamos que pensar, no sé, no me acuerdo de ningún versículo porque no has leído la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios está viva en nosotros, parece que son versículos tras versículos que el Señor manda una palabra, trae otra y trae un renuevo constante. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. No en nuestras fuerzas, no en nuestros conceptos. A veces queremos exhortar a la gente en nuestras convicciones, en lo que no, en la palabra, con la sabiduría de Dios, con el carácter de Dios tenemos que exhortar, tenemos que enseñar. Y me gusta porque dice, porque después de que Él les habla de todas estas cosas, también les dice cómo tienen que acercarse al Señor. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.
no solo los músicos que nos dirigen todos los domingos cantan al Señor, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo tiene que cantarle al Señor. Dice, cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos. ¿Y cómo tienen que ser esos cánticos? No es la música del mundo, son espirituales, que salen de lo profundo de nuestro ser. Porque cuando uno está en esa conexión con el Espíritu Santo, uno tiene el deseo de adorar. Y saben que a veces hay personas que han escrito canciones porque han tenido esa conexión con el Señor. Y el Señor le ha dado un cántico nuevo para que lo comparta con la iglesia. Y si todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo comenzó este capítulo? Primero, haciéndole recordar las acciones que ellos tenían. Después le dijo las emociones que les conducían. Pero ¿cómo tenían que terminar? Siendo agradecidos, cuidándose como cuerpo, recordando que somos un cuerpo. No somos independientes. Si alguien lastima a uno de ustedes, me lastima a mí. Si alguien habla de uno de ustedes, habla también de mí. Si alguien habla de esta iglesia, habla de todos. Porque no está hablando solo de los pastores, está hablando de todos. Porque somos el cuerpo en este lugar donde Dios nos plantó. ¿Usted está entendiendo lo que es el cuidado del cuerpo? Pero también nos está exhortando que tengamos esa comunión con Dios, donde nacen los cánticos espirituales, donde uno pueda adorar al Señor con esos cánticos espirituales. No adoramos al Señor con la queja, no adoramos al Señor con el enojo, con la ira, con el rencor. Adoramos al Señor porque el Señor nos cambia, porque el Señor nos transforma, porque el Señor nos hace santos, porque el Señor está con nosotros. Póngase de pie en esta mañana y vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Música, por favor. Gracias, Señor. Cierra sus ojos, por favor. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado en su palabra, nos ha ministrado esta mañana y tenemos que entrar en esa comunión con Dios para que el Señor produzca todo lo que quiera hacer esta mañana. Y hermanos, es hermosa la palabra del Señor en esta mañana, cómo nos está hablando, cómo nos está ministrando acerca de este viejo hombre y este nuevo hombre, ¿verdad? Según Dios. Y meditaba en la palabra, ¿verdad? Y el apóstol está diciendo que el viejo hombre, ¿verdad? Tiene todos esos vicios que hablamos, pero ¿saben qué? El nuevo hombre tiene la capacidad de renovarse. Y dice que lo creó, ¿verdad? Se va renovando, dice el versículo 10. Tiene la capacidad de hacerse otra vez. Tiene la capacidad de levantarse. Tiene la capacidad de fortalecerse. Tiene la capacidad de pedir perdón. Tiene la capacidad de acercarse a Dios. Pero ¿sabe qué? El hombre viejo no lo tiene. El hombre viejo, la única capacidad que tiene es la de morirse. Es la de irse secando. No tiene la capacidad de renovarse. El hombre viejo solo nos lleva a la muerte. Pero el hombre nuevo tiene la capacidad de renovarse. Y dice, donde no hay griego, ¿verdad? Ni judío. Dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, donde no hay bárbaro ni escita. ¿Qué está diciendo? Que el nuevo hombre tiene la posibilidad, la capacidad de unir. Pero el viejo divide. El viejo separa y lastima el cuerpo. Pero ¿sabe qué? El nuevo hombre, creado según Dios, tiene la capacidad, como dice acá, de ver en Cristo a cada hermano. Tiene la capacidad de ver a Jesús en el corazón y en la vida de cada hermano y de cada hermana. Tiene la capacidad de unir y tiene la capacidad de perdonar y tiene la capacidad de animar y tiene la capacidad, ¿verdad?, que Dios le da de hacer tantas cosas preciosas como ser agradecido, porque tiene la capacidad de renovarse. Pero el viejo hombre, hermanos, es terrible. Se seca, se muere. El viejo hombre no tiene la capacidad de unir, no tiene la capacidad de ser agradecido. Por eso, hermanos, qué lindo cuando
el hombre nuevo que el Señor, ¿verdad?, nos ha regalado, empezamos a revestirnos de él. Que dice que conforme a la imagen del Señor, el hombre nuevo va buscando la imagen de Dios en él, no la suya propia, sino la de Dios en él. Qué lindo reto esta mañana para acercarnos a Dios, no con el viejo hombre, porque el viejo hombre no puede acercarse a Dios. El viejo hombre no puede recibir a Dios, pero el nuevo hombre sí puede renovarse en esta mañana, puede levantar los brazos, puede darle gracias a Dios, puede perdonar, puede sanar sus heridas. Que el nuevo hombre, hermano, nos revista en esta mañana a cada uno de nosotros. Ore al Señor. Espíritu Santo, gracias te damos esta mañana por esta palabra. Oh, hay un hombre, Señor, Dios mío, que tenemos que alcanzar, que tenemos que vivir, y es ese hombre nuevo, Señor. Esa nueva dimensión que nos has dado a cada uno, Señor, de nosotros. Capacidades que no teníamos cuando, Señor, Dios mío, no te habíamos conocido. Capacidades que estaban muertas en nosotros, que no existían, Señor, que no eran, pero que hoy, Señor, a través del nuevo hombre, Señor, que está siendo creado en nosotros, Señor, se están generando en nosotros, con la capacidad de renovar, con la capacidad de unir, con la capacidad, Señor, Dios mío, de traer la bendición. Ah, Señor, renuévanos en esta mañana cada uno, de tal manera, Señor, Dios mío, que esta iglesia se una, porque el nuevo hombre une. El nuevo hombre une, sabe unir, sabe perdonar, sabe ver en el otro a Cristo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hombres nuevos, Señor, y mujeres nuevas hay en esta mañana que pueden pararse delante de ti, que pueden levantar, Señor, manos santas esta mañana, aleluya, que pueden darte la gloria, que pueden agradecerte, Señor, aleluya, que pueden bendecir el cuerpo, que pueden sanar el cuerpo, Señor, Dios mío? Cuántos hombres y mujeres poderosas que tienen la capacidad esta mañana de renovarse una vez más en tu presencia, un día más en tu presencia, de renovarnos, Señor, Dios mío, contigo, aleluya. Cuántos hombres hay en esta mañana nuevos que tienen la capacidad de cantar himnos, Señor, y cánticos espirituales que fluyen de la comunión del Espíritu Santo. Cuántos hombres y cuántas mujeres hay esta mañana que pueden alabar tu nombre. Capacidades del hombre nuevo, capacidades del hombre renovado en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cuántos hombres pueden darte gracias en esta mañana. Cuántas mujeres, Señor, Dios mío, pueden enseñar en esta mañana la palabra de Dios, la bendición de Dios. Cuántos hombres pueden exhortar, Señor, unos a otros, Señor, a la gracia, a la bendición, a las buenas obras, aleluya. Cuántos, Señor, en esta mañana tienen esa capacidad, Señor, Dios mío, de entender que fuimos llamados a un solo cuerpo, aleluya, y renovarnos en el Espíritu Santo esta mañana. Oh, Señor, Dios mío, nos renovamos en esta mañana, nos renovamos en ti esta mañana, nos renovamos, renueves en el Señor, que ese hombre nuevo, lleno de amor, del amor de Dios, aleluya, pueda pararse en esta mañana, así donde está, en esa silla, para alabar a Dios. Que ese hombre nuevo pueda pararse delante de Jesús, aleluya, para darle gracias ahora de esas capacidades que antes no tenía, pero que ahora fluyen y brotan en nuestro corazón, aleluya. Señor, bendecimos tu iglesia en esta mañana, bendecimos tu cuerpo, aleluya, celebramos tu nombre, celebramos, Señor, Dios mío, que hayamos sido renovados y que sigamos siendo renovados en tu presencia. No queremos tener nada que ver, Señor, con el hombre viejo, con el hombre que muere, con el hombre que se seca, con el hombre que divide, Señor, con el hombre que no perdona, con el hombre que, Señor, Dios mío, guarda ira, guarda enojo, Señor. No queremos tener nada que ver con ese hombre. Queremos, Señor, Dios mío, ser ese hombre nuevo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Señor, toca cada corazón esta mañana.
Señor, si había ira, enojo, falta de perdón, Señor, lo dejamos esta mañana porque no son parte de nosotros. Señor Dios mío, si causamos divisiones en el cuerpo, Señor, abandonamos, Señor, eso porque no es parte del nuevo hombre. Si no estábamos secando nuestra vida, Señor, en esta mañana dejamos esa actitud, Señor, para renovarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, toca cada vida esta mañana, cada hermano sea renovado esta mañana. En el nombre de Jesucristo, vamos a adorar al Señor, vamos a adorarle. Espero que este mensaje haya sido de bendición, así que suscríbete para que tengas acceso a todos los videos y seas parte de nuestra familia.